Vive Radio. Con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Hola, sí, muy buenas tardes de aquí de la Ciudad de México. Los saluda Marco López y Mauricio Chumacero desde la Ciudad de México. Hace unos días teníamos el natalicio de Michel Foucault. Nació en Poitiers, Francia, en 1926. Sociólogo, filósofo e historiador de las ideas, de los sistemas de pensamiento. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París y una de sus grandes obras, entre ellas Hermenéutica del Sujeto, Las Palabras y las Cosas. Y también tenemos que aclarar, ¿no?, las grandes influencias que tuvo este autor, como Martin Heidegger, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Radio Consentido. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Vive Radio. Un gusto para mí saludarlos en esta tarde de viernes 18 de octubre, en esta penumbra ya del año, se nos está acabando casi el 2019. Mauricio Chumacero, la primera vez me quisiera presentarlo aquí ante los micrófonos, docente, sociólogo, está haciendo una maestría por ahí también en pedagogía. Y es la primera vez que estamos transmitiendo absolutamente en vivo para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que están empezando a conectar a través del Facebook Live. Un saludo para todos los que nos están empezando a ver. Y el acontecer del día a día de este mundo feliz. Les saluda Marc López Vizcaíno. Nuevamente un gusto y un placer compartir los micrófonos con usted, señor Mauricio Chumacero. Un placer, igualmente. Y vamos a empezar con las primeras notas del día, porque el acontecer de la semana fue totalmente duro. Sí, bastante. En cuestión de política, en cuestión de sociedad, estamos viviendo absolutamente mucha rigosidad, mucho engorrismo dentro problemáticas. Sí. Estamos viviendo violencia, cosas que han estado pasando dentro de los pormenores de la ciudad y dentro de los pormenores también de absolutamente todo el mundo. Mauricio Chumacero. Así es, mira, te comento, como ya sabremos a continuación, el país está revuelto, tiene muchos problemas en sus saberes y tenemos que pensar y reflexionar acerca de todo lo que sucede aquí en el país. Pero vamos a comenzar con una nota que se presentó hace unos días en el metro San Cosme. Dicen la cuestión entre la línea de San Cosme y Normal, un tipo que el tema no es nuevo, se empezó a masturbar enfrente de una señora y una chica de 19 y 39 años, me parece, y bueno, fue detenido el sujeto. Tenemos la nota de que pues fue detenido la persona cometiendo este acto. Pues deja mucho que pensar, ¿no? Más allá de admirar la belleza de una persona, sea mujer o sea hombre, el cometer ese acto y faltarle al respeto de esa manera, pues ya supera límites incuestionables, ¿no? Increíbles. Precisamente en una ciudad en la cual la incursión de género, en la cual aumenta cada día más los feminicidios, las acciones en contra de las damas, en contra de lo mejor que podemos tener como sociedad. Se presenta este suceso dentro de las instalaciones del transporte público colectivo Metro, lo cual es totalmente lamentable y es una noticia pues que no es tan agradable, tan engorrosa de estar digiriendo, pero es lo que está pasando absolutamente allá afuera en esta jungla. La jungla. Chumacero, y fíjate que durante toda la semana la noticia de primera plana que se estuvo procesando dentro de los primeros medios de comunicación, tanto televisivos como de radio, por internet también, fue acerca del ahora ya ex líder petrolero Carlos Romero de Champs, en el cual se presentó absolutamente ante el pleno del Senado y se presentó ante las autoridades del gobierno su renuncia como líder del sindicato nacional de petroleros. Fungió en esta función aproximadamente 26 años seguidos. Bastante. Pero curiosamente entrega su renuncia después de una investigación que se está empezando a gestar en contra de lo que presuntamente se puede decir es enriquecimiento ilícito. Y es por eso que traemos la nota el día de hoy aquí. Y déjame decirte, Mauricio Chumacero, que Carlos Romero de Champs decidirá si se aleja del cargo y atiende denuncias, precisamente lo que estábamos diciendo hace un momento, las denuncias que están empezando a presentar por el presunto enriquecimiento lícito. Así es. También dice
Fíjate, y lo cito textualmente: nosotros no nos vamos a meter a poner el sustituto, es lo que tiene que resolver el sindicato, dijo en la mañanera del miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de toda la controversia que surgió delante de las cuestiones de las investigaciones, de la presunta renuncia de Carlos Romero Champs. Salió el presidente, como todas las mañanas, a decir acerca de este tema que él no se va a meter en cuestiones sindicales. Me parece ser algo previsorio, algo que es totalmente afable en las cuestiones sindicalistas, de que el gobierno no meta las narices. Ahí se está empezando a ver la transformación del nivel de poderes. Pues sí, se nota, si me permites decir, más allá del, dejando de lado un poquito la historia que tiene este personaje dentro del sindicato de petroleros y demás, incluso con el ejecutivo, con varios regímenes que hemos vivido, algunos nuestros abuelos, nuestros padres, sabemos que esta persona, dejando el cargo, pues más allá de si es cierto o no el enriquecimiento ilícito, da oportunidad de que el sindicato se refresque y vea nuevos rostros y que se renueve, que tenga un cambio, digámoslo así, con el eslogan que tiene este nuevo sexenio, una transformación que permita ver qué clase de sindicato puede iniciar a partir de este año, ¿no, Marco? Claro que sí, el sindicato está empezando a tener pruebas para quién va a ser su próximo líder. Quien se vislumbra como principal candidato es precisamente la mano derecha de Carlos Romero Champs. Entonces ese cambio de generación no creo que pueda ser permisible en ese momento, Mauricio Chumacero. Pero vamos a continuar con más noticias. Tú tienes absolutamente otra nota. Claro que sí, miren, pues hoy fue nota, estamos bastante consternados, nos unimos al duelo que embarga a varias de las familias que viven en Sinaloa, en específico Culiacán. No somos ajenos a toda esta violencia, estas tragedias, a estas decisiones que provocan muertes de sea quien sea, ¿no? Pero sobre todo de civiles que vía redes sociales comunicaban o preguntaban qué es lo que sucedía según notas que nosotros podemos leer o que el público puede leer, quien nos esté viendo. Pues todo lo que sucedió ayer, ¿no? Ya Marco darás más detalles, pero sí me gustaría decir esta cuestión de lo que sucedió con los abogados del Chapo, ¿no? El agradecimiento que se le da al presidente, porque dice, en palabras de los abogados, se le agradece el trato que se le dio al hijo del Chapo, y que a comparación de los sucesos en Tlatlaya, en Ayotzinapan y demás, hay una gran diferencia, ¿no? No hubo balazos, no hubo una agresión o un maltrato hacia el hijo del Chapo, y bueno, así se dice que los abogados le reconocen esa labor al presidente, ¿no? Que deja mucho que desear, pero pues a nota cierta eso es lo que sucede. Fíjate que es totalmente distorsionado el discurso acerca de los sucesos lamentables en Sinaloa. La verdad es que duele en estos momentos ser parte de esta sociedad totalmente lastimada, fraugada de sexenios pasados, un estado fallido. Estaba escuchando mucho la retórica de las personas en los transeúntes que nos están escuchando, todas las personas que están allá afuera en la calle de asfalto, en la jungla de asfalto, perdón, mejor dicho. Esa es la verdadera opinión, la que vale, y precisamente el Diario Consentido tiene los micrófonos abiertos para todos aquellos que quieran expresar, su opinión, pero fundamentada, con análisis, con filosofía. Sí, con argumentos que pues enriquezcan este debate. Un debate, siempre lo he dicho, no es para ver quién gana o quién vence, sino quién se presenten ideas y que se enriquezca, ¿no? Todo este acontecer de comunicarse con alguien más, ¿no? En las redes sociales vamos a ver desde mofas hasta realmente críticas donde se aporta algo, ¿no? Desde el psicoanálisis estaba viendo en la mañana, y ahora con un breve comentario que yo hice en redes sociales, es imposible tomar esto a broma, porque esto no solamente sucede en Sinaloa, también sucede en Nuevo León, sucede aquí en la ciudad, y aquí, en esta vez fueron balazos, en el metro nos sucede que son empujones, son mentadas de madre, son groserías, y uno tiene que aguantárselas. No es llegar a los golpes con alguien más, sino más bien tratar de convivir, como bien dices tú, Marco, en la jungla, ¿no? Vivimos en una jungla, pero no hay que quedarse con esa idea de que aquí en la jungla sobrevive el más fuerte, ¿no? Más bien podemos ser solidarios con aquel que cae, y sin duda de alguna manera poderlos ayudar, creo yo. Me parece ser que ¿en qué momento dejamos de sentir? Exactamente. ¿En qué momento dejamos de ser seres humanos? Los discursos de por sí polarizados empezaron a surgir dentro no solamente de redes sociales, también en los distintos medios de comunicación,
en los cuales venía la contrapunta, desde los que están a favor por las acciones que tomó el gobierno federal, Así es. hasta los que exigían que se liquidara en ese momento al cartel de Sinaloa. Sí. ¿Qué es lo que hubiese pasado si el gobierno federal hubiese llegado con las armas, con el equipamiento necesario para poder eliminar, exterminar a estas personas? Estaríamos dando ahorita la nota de aproximadamente 300 o 400 civiles muertos Así es. debido... Tenemos un desglose de la nota, vamos a ir paso por paso. Así De igual es, forma sí. vamos a empezar a dar algunas preguntas que se fueron surgiendo. Ya hoy el presidente de la República en su mañanera tuvo a bien responder algunas preguntas, desglosar lo que va a seguir. Pero la verdad es que esto es un mensaje para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook. Esto no puede seguir. ¿En qué momento dejamos de sentir? ¿En qué momento nos pusimos del lado de los malos? Exigir Sí. que hubiese sido una matanza, que se liquidara personas. Me parece ser que esta sociedad el día de hoy duele, y duele bastante. Duele bastante. Bueno, hoy le decía a conocidos, ¿no? Que esta es una ciudad de rotos, ¿no? Y cada roto presenta todo aquello con sus acciones y sus decires, todo aquello que lo rompió, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de los que camina en la calle, exhibe todo aquello que lo rompe. Y somos personas rotas, ¿no? Rotas en el aspecto de que algo nos sucedió. Y en este aspecto, si el presidente de alguna manera decide no combatir violencia con más violencia como sucedió hace 13 años, y voy más para atrás, pero me quedo en hace 13 años, pues ¿qué estaríamos contando? Y muy bien lo dices tú, ¿no? Muchos muertos que entre ellos, aunque estén portando armas, son seres humanos. Y quieran o no, y les guste o no, se tiene que negociar. Muchos dirán que es diplomacia, muchos dicen que es negociación. A muchos dirán que es tener poco valor, pero en ese poco valor también hay un poder de decisión. Mantener la paz, incluso en eso crea conflicto, que es la violencia, ¿no? Entonces, que digamos que el conflicto que sucedió de ayer, sin menospreciarlo, es que es pueblo contra pueblo. No hay ningún líder ahí que esté presentándose armado a luchar, ¿no? Claro que sí. Sí, vamos a desglosar Claro que precisamente sí. esta noticia. Fíjate Por que el día de ayer 30 y 35 elementos federales ubicaron a Ovidio Guzmán y fallaron en el arresto. Las autoridades dieron su explicación sobre la situación y los errores cometidos. Sí. Empezamos a desglosar esta noticia con claro. precipitados, mal planeados y al final de cuentas fallido. Así fue como las propias autoridades describieron el operativo que realizaron las fuerzas federales este pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, para prender a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien finalmente quedó libre. Así es. Y precisamente esa es la nota de primera plana. La mañana de este viernes, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dieron una rueda de prensa para detallar lo que ocurrió en la capital sinaloense. Muy bien. En ella reconocieron que además de no medir las consecuencias de la captura del Chapito, como mal le están diciendo a esta persona, Sí, enalteciéndolo, imagínate, Sí. los elementos de la Guardia Nacional no tenían en su poder la orden de cateo que les permitiera ingresar al inmueble donde se encontraba, lo cual derivó que en su espera fueran agredidos por una fuerza mayor y se iniciara la balacera y bloqueos. Esto no solo se afectó a la población civil, no solamente afectó a la población civil, sino que también llevó a dar marcha atrás al arresto del hijo del Chapo Guzmán. Y Sí. precisamente se nos viene una pregunta: Así es. ¿a quién buscaban los guardias? ¿Cómo inicia esto? Sí, es la pregunta que yo también me hice, ¿no? ¿A quién estaban buscando? Fíjate que el análisis que hemos estado recolectando aquí en Diario Consentido, de acuerdo con el general Sandoval, el operativo se realizó alrededor de las 3:30 para cumplimiento de una orden de aprehensión provisional y con fines de extradición contra Ovidio Guzmán López. Oviedo Guzmán López. Sí, se dice que hay una orden de aprehensión, ¿verdad? Desde Estados Unidos. Exactamente, Que lo están buscando, de lo hecho, en están todo buscando. el mundo. Exactamente. Desde septiembre de 2018, por el gobierno de los Estados Unidos, había esta orden de aprehensión hacia Ovidio Guzmán. Precisamente se nos vino otra pregunta también aquí dentro de la redacción de Radio Consentido. ¿Cuántos elementos participaron? Porque se habla mucho en la polarización de los medios de comunicación de que hay bajas, lamentablemente hay Sí, hubo bajas, bajas. tanto de civiles como de la Guardia Nacional y del Ejército. Y precisamente podemos decirles que para detener al también ahijado de Ismael El Mayo Zambada, Sí.
fueron desplegados entre 30 y 35 elementos de la Policía Ministerial Militar y de la División de Antidrogas de la extinta Policía Federal y hoy Guardia Nacional. Sí, se dice que iba a ser enviada la Policía Federal, pero que va a ser extinta. No sé ya fue extinta. Ya fue. Eso se estaba cuestionando en la mañana. Igual se hizo esta rueda de prensa con las autoridades en Sinaloa. Y surge otra pregunta, ¿no? Está dando la cara el secretario de Defensa, pero ¿dónde está el gobernador de Sinaloa? Claro, ¿no? Vamos a apuntarlo. Esa sería una de las preguntas, ¿no? Fíjate que esa es también como que la cuestión a destacar, que las autoridades están dando la cara, ¿no? Un poquito más adelante vamos a empezar con el debate acerca de esta situación, pero fíjate que ¿dónde fue el operativo? A Guzmán se le ubicó en el fraccionamiento Tres Ríos, dentro del desarrollo urbano con el mismo nombre, que se localiza en Culiacán. El lugar en el que se ubicó el Chapito estaba a 5 kilómetros de la Fiscalía General de Sinaloa, fíjate nada más. Sí, estaba cerca, muy sumamente cerca de las autoridades. Y si me permites deseo aclarar ahí a puntualizar que se mencionó en la rueda de prensa que también la Fiscalía fue blanco de tiros, ¿no? Se le preguntaba al general y respondió que si bien había sido atacada, ninguna de las instalaciones había sido tomada por los integrantes del cártel, que había, no sé si impedido o no sé en qué encuentro, no sé si tú tengas esa parte, que estuvieron tirando balazos a diestra y siniestra en la fiscalía, pero el general aclara que jamás fue tomada, ningún recurso, ninguna instalación fue tomada. Exactamente, estamos yendo paso por paso para todos los que no se han podido informar y empapar. Para crear una perspectiva y para crear un punto de opinión, primero tienes que conocer las bases, tener las dos vertientes y posteriormente crear ya la conclusión propia. Muy bien, y se les invita que a los que no estén todavía conectados, que se conecten con nosotros y pues con algún comentario puedan enriquecer este debate. Y empezar el debate, claro que sí. Ya hay personas que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Diario Consentido. Y fíjate que al principio de la nota comenté que no se hizo el allanamiento de las instalaciones. ¿Y por qué no pasó esto? Fue de las principales preguntas que se dio dentro de la rueda de prensa del jefe de seguridad. Sí. Y aunque contaban con las órdenes de aprehensión contra Guzmán, los elementos no ingresaron porque no contaban con una orden de cateo. El secretario Durazo explicó que los uniformados rodearon el inmueble en el que se encontraban 4 personas, entre ellas el propio Guzmán. Fíjate que ahí puede haber una pequeña increpancia, ¿no? Sí. En cuestiones distintas, en las pasadas direcciones, pues estos tipos de cateos no se previsían, no se anunciaban, simple y sencillamente llegaba y se hacía el allanamiento del lugar, estuviese o no la persona. En este momento me parece ser que fue una cuestión de querer llegar a los lineamientos estatales con las órdenes suscritas con base en la ley, como bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nadie por encima de la ley. Y en este momento me parece ser que no es totalmente lícito poderlo hacer, porque las personas con las que estaban tratando pues no era Juan Pérez, no era cualquier persona, si ya existe, lo que yo me estaba preguntando, si existe una orden de aprehensión, debe haber sido aprehendido. Se dice en la conferencia de la mañana que se esperaba el documento, ¿no? Y ese documento no llegó. Exactamente, fíjate, los uniformados estaban a la espera de que llegara la orden de cateo que respaldara su ingreso al edificio, pero al verse rodeados por una fuerza mayor y todo el despliegue de agresión contra la población civil, fíjate, no solamente fue la agresión en contra de las personas del ejército, de la Guardia Nacional, sino que toda la sociedad, todos los que estaban empezando a transcurrir por ahí sus vidas normales, empezaron a ser víctimas y blancos de este tipo de ganujas, de canallas, de personas que no aman al país, de gente que no sé si sean seres humanos, de gente que en este momento, perdón por la palabra, pero yo creo que en este momento es una opinión propia, pero es gente que no ama ni siquiera su propia especie. No es posible que estemos dando este tipo de noticias, que todas las columnas de los noticieros, de todas las formas de expresión de información, sea este tipo de situaciones. Es totalmente... Es terrorismo, un terrorismo de otro tipo de magnitudes. Había ahí un personaje como es el Traviso Arce, el boxeador.
escribiéndole un Twitter al presidente, ¿no? Que por qué no se presentaba a Sinaloa diciéndole las palabras, ¿no? De fuchi guácala, ¿no? Y eso lo han tomado como mofa. Sí, claro que las palabras que digas tú se van a tomar en tu contra, pero no es la manera de tomar a mofa, de a ver, que se presente el presidente. Sin duda, como te lo dije ahorita, Marco, es que el gabinete de seguridad se está presentando, pero ahí también la pregunta queda, ¿dónde estaba el gobernador? Y si enlistamos cualquiera de los estados gobernados por ya sea cualquier partido, no importa, no se presentan, no dan la cara. Sí, dígase Veracruz, dígase Sinaloa, dígase Guerrero, en ese Michoacán. momento no estamos hablando acerca de partidos políticos, ni de personajes, ni de actores principales de la política en México. Me parece que estamos hablando como sociedad, con la indignación que nos abarca a todos, con la solidaridad que tenemos hacia las personas, hacia los fallecidos, hacia los que están viviendo en este momento el terror en la pura situación de la sociedad. Me parece ser que es lamentable que este tipo de noticias sucedan. Y fíjate que surgió la pregunta, Mauricio, antes de comenzar con el debate: ¿quién fue el que dio la orden para que liberaran al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? Sí, a ver. Fíjate que tras conocer la situación de la violencia en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad se reunió en la Ciudad de México para analizar los medios a tomar. La decisión de liberar a Guzmán fue colegiada, aseguró Durazo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta versión y respaldó totalmente a su equipo. Exactamente. No, citando aquí, lo cito textualmente: no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de personas. La decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada, de los secretarios de la Defensa, la Marina y de Seguridad Pública. Así es. Yo respaldé esa postura porque considero que es la más importante, es la protección de las personas. Lo más importante, que no haya muertos, dijo el actual mandatario del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estábamos en la mañana viendo videos, igual en las redes sociales, con un tono melancólico, pensando que tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Con los anteriores sexenios, donde veíamos un presidente con un supuesto valor diciendo que lo único que se merecían los sujetos del cártel era ser apaleados, reducidos y igual respondidos con más violencia, ¿no? Sabemos que ese mismo gabinete en esas épocas se metió el pie, ¿no? Con autoatentados, con violencia, ¿no? Y Sinaloa sin duda fue un foco de esa violencia en ese tipo en esa época, ¿no? Evoca mi memoria la mal llamada guerra contra el narcotraficante, contra el narco. A esa me refiero. Del sexenio calderonista, ¿no? Hace un sexenio antes de Enrique Peña Nieto, del señor Calderón y Hinojosa, en el cual hubieron aproximadamente más de 1,600 personas fallecidas por día. Y él se excusó diciendo que eran daños colaterales. Exactamente. Entonces la polaridad, si de por sí era opaca la opinión pública, con esa opacidad que nos representa como mexicanos, que siempre hemos estado unos contra los otros, ¿qué hubiese pasado si Andrés Manuel López Obrador hubiera ordenado la ejecución de estas personas y se hubiese lavado las manos diciendo que eran daños colaterales? Estaríamos en otra posición, ¿no, Marco? ¿No crees que si hubiera tomado la decisión de reducirlos como en otros lados del orbe sucede, ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador no sería bajado de asesino, ¿no? Exacto. Igual como lo fue en su tiempo Gustavo Díaz Ordaz, que él tomó la decisión y él se hizo responsable, ¿no? En sus dichos él se hace responsable de las acciones, pero hoy que no se toma acción se le dice que tiene poco valor o se le hace burla de sus dichos. Y fíjate que Andrés Manuel López Obrador también dijo a través de la red social Twitter que dice que un verdadero líder tiene la capacidad de poder poner en riesgo su propia vida, más no la de los inocentes. Exactamente. Me parece ser algo totalmente digno de admirar y aquí nos deslindamos cualquier cuestión de proselitismo, política, de afinidad política. Sí. Ahorita estamos hablando con personas, estamos hablando como la división pública que tenemos. Los micrófonos están abiertos para todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Que empiece la crónica, el debate. Un saludo a todos. La exposición de ideas. Exactamente. ¿Cuál fue el saldo? El saldo, díganos, Marco, a ver. De haber seguido con el operativo, seguramente se habría registrado la muerte de más civiles, dijo Durazo. El saldo de los hechos de la violencia fue 8 personas fallecidas, un civil, un guardia, un interno y 5 agresores. 19 bloqueos, 14 agresiones a elementos de la Guardia Nacional y 7 militares heridos. Sí. Además,
del penal de Aguardiente escaparon 55 reos, Sí. entre federales y del fuero común. Momentos después se logró la reprehensión de 6, con los que siguen prófugos 49 sujetos. Estamos hablando que no solamente fueron las balaceras, no solamente fue la violencia, también hubo escape en este penal. Se compartieron imágenes y videos de Parece que una purga ahí. Sí, se escaparon, ¿no? Estos 50 y tantos aproximadamente de reos. También se le está cuestionando al gabinete de seguridad qué es lo que sucedió ahí, pero sí, los reflectores sin duda van a dónde está el presidente, como te digo, desde personajes como un boxeador hasta igual personas como tú y yo que se preguntan en las redes sociales qué es lo que está haciendo el presidente. Bueno, está tomando decisiones y esas decisiones impactan, ¿sí? Claro. Y sin duda siempre va a crear una polarización y siempre va a quedar yo hubiera hecho esto, pero eso es algo muy risorio, yo podría decir que es ridículo ponernos en los zapatos de un presidente, ¿no? Es decir que todos podremos hacer algo mejor, pero no estamos ahí. En la toma de decisiones Sí. me parece ser que siempre va a ser cuestionable lo que tú hagas, lo que digas. La opinión pública a eso nos expone. A nosotros ahora como miembros de la opinión pública, medios de comunicación, estos micrófonos están totalmente abiertos para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando a través de Facebook Live. Un saludo absolutamente para todos. Compartan esta transmisión, compartan estos argumentos y todo lo que vamos a estar devastando a lo largo de este programa. Y fíjate que también surgió la idea de saber si el jefe Durazo, el Sí. representante de El secretario de Seguridad, Defensa. secretario de Defensa, ¿renunciaría? ¿Tú pedirías su renuncia? Precisamente qué buena pregunta me haces, Marco. Hoy en la mañana en la conferencia se estaba preguntando, una de las periodistas le atacó con 3 preguntas a todo el gabinete, entre ellos el general y al señor Durazo, que qué harían, ¿no? ¿Qué decisiones estaban tomando en Sinaloa? En Sinaloa se ha venido viviendo mucha violencia, esto no es de ahorita, esto es histórico, es un estado con una gran historia de violencia, sin quitar el valor de que no porque sea de tiempo atrás esto pueda detener, pero le preguntaba la periodista, ¿no? qué es lo que estaban haciendo, que cuándo iba a llegar la paz a Sinaloa y qué es lo que iban a hacer, si por vergüenza ellos podían renunciar. Yo diría en mi particular punto de vista que no pueden renunciar porque esa fue una decisión que ellos van a tomar. Claro. También se estaba diciendo que ellos no habían dado la orden de que atacaran. También se está cuestionando de dónde está ese gabinete que toma decisiones en conjunto. Entonces, también queda esa pregunta, ¿quién tomó la decisión para poder determinar quién es el responsable? Si fue un bandazo y se aventó el ejército a querer detener o hacer un cateo, que es lo que en principio se dice que fue un cateo, y después la subsecuente detención del hijo del Chapo, así que es Ovidio, que así es mejor poderlo ubicar, ¿no? Como Ovidio, y se le pregunta, no, ellos respondieron que no, que ese es su trabajo y parte del trabajo es tomar decisiones. Claro que sí. El secretario de la Defensa, Durazo, afirmó que durante los procesos y mientras sigan las litigaciones de alcanzar la paz, él no va a renunciar al cargo. Me parece totalmente permisivo, me parece ser correcto la situación. En estos momentos me parece ser que duele mucho dar este tipo de noticias. Así comenzamos el Diario Consentido, lamentablemente. Pero fíjate que para concluir ya este tema, sí, allá afuera se habla mucho acerca del suceso. Lamentablemente, o digo, mejor dicho, afortunadamente no estábamos ahí. Afortunadamente vivimos en una ciudad en la cual sí hay delincuencia, hay feminicidios, pero no tenemos tan cerca ese tipo de cuestiones de narcotraficantes, de peleas, de bazucazos, todo lo que está sucediendo en Sinaloa. Sí, pero creo que sí los tenemos cerca, ¿no, Marco? Es una cuestión Es que es muy fácil cuestionar y decir, pero no lo vivimos. No lo vivimos. ¿Tú qué hubieses hecho, Mauricio Chumacín? Pues miren, yo estaba leyendo algunas notas derivadas de este hecho, y se dice que había público saliendo de sus compras. Dices que eran las 3:30 esa hora, o hay familias comiendo, o hay señoras, como bien dicen las notas, que estaban yendo por sus hijos a la escuela. Entonces lo único que podían hacer es agacharse, ¿no? Ver a niños con el uniforme escolar cuidando su integridad física, ¿no? Pero sabemos que una bala perdida puede ir a cualquiera, ¿no? Sí vivimos otro tipo de violencia que en otros lados otras personas dirían que son violencias, pero sí es necesario reflexionar sobre eso, ¿no? Que no estuvimos ahí y que, bueno, lamentar los hechos de ayer. Y sobre todo en redes sociales ocurren muchas expresiones culturales, como son los memes. Así es. Muchas expresiones sociales. En una de ellos sale Homero Simpson. Ajá.
y están todas porque las redes sociales tienen un objeto principal en este tipo de noticias. Sí. Y todo el mundo está enalteciendo la imagen de este sujeto, de este tipo. Y nombrarlo, para mí, es de lo más despreciable. De que comenten en su foto, está guapo, yo sí lo liberaba. Ese tipo de pensamientos nos están derrocando. Y es precisamente más adelante vamos a estar explicando acerca de un mundo feliz de Aldous Huxley y de su teoría de la del mundo feliz. Del mundo feliz, pero de la consecuencia de la dominación del placer. Un poquito más adelante vamos a estar hablando acerca de un mundo feliz de Aldous Huxley. Además tenemos la cuestión de los deportes. Sí. El deporte también en México está totalmente apreciable en todo esto. Pero antes de irnos a corte comercial, ¿tienes otra nota, Mauricio Chumacero? Claro, muy brevemente aquí para comentarles. La semana pasada en todo el país se conmemoraba el Día Internacional de la Salud Mental, el Día de la Salud Mental. Y recientemente en esta semana salió una nota de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que para el país la salud mental no es una prioridad, para ellos no es una prioridad. Entonces nos preocupa, ¿no? O sea, tomando a modo de pretexto la película que salió hace unos días del Joker, el Guasón. De ahí sacó mi conclusión que te acabo de compartir hace unos minutos de la ciudad de rotos. Somos una ciudad de rotos. Así sin duda Batman y Guasón son personas rotas. Y si tú ves ese chiste que dice el Guasón, que nadie se lo iba a entender, pero hoy viendo la película entiendo muy bien ese chiste, ¿no? El nacimiento de dos figuras, ¿sí? Claro. Entonces, aquí nosotros, hablando de la salud mental, es que no le importamos, digamos, hablando de personas con algún trastorno, no le importa al sistema si reduce algún recurso de asistencia pública, si reduce algún sector sobre la cuestión de ayuda a esas personas que padezcan de alguna enfermedad, son olvidados y son dejados, y como dice, ¿no?, en una frase, ¿no?, qué ridículo que la sociedad vea que uno es enfermo y quiera que uno pretenda que no la tiene, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Si me permiten nada más decir, en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llamó a impulsar reformas para generar un modelo de salud mental que garantice a las personas con discapacidad psicosocial sus derechos y reconozca su autonomía y capacidad jurídica. Sin duda estas personas son seres autónomos y también son sujetos de derecho, ¿sale? Además de considerar sus diversidades, preferencias y necesidades, pues, al igual que sucede con la mayoría de los países, no es prioritaria. Su atención y apenas se asigna el 2% del gasto presupuestal, dirigido casi a su totalidad a hospitales psiquiátricos. Entonces es algo preocupante que podamos ver algún enfermo, alguna persona con algún trastorno tirado en la calle, ¿no? Con alguna carencia, ¿no? Tenemos más en ocuparnos a cuestiones físicas, por eso hay mucha gente en los gimnasios y hay muy pocos recibiendo ayuda, atención médica. Sí. Son exactamente las 6:44. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí al único diario con sentido. No se vayan. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Por fin el día de ayer se jugó el Thursday Night Football, donde tuvimos a los Broncos de Denver recibiendo a Kansas City Chiefs en un partido que no tuvo absolutamente nada de emocionante más allá de la lesión de Mahomes. Precisamente, Mauricio Chumacero, fíjate que Kansas City Chiefs retornaron a la senda de la victoria, pero lo hicieron por el camino menos deseado, visitando a Denver y venciéndolos por un categórico 30-6, pero a cambio perdieron a Patrick Mahomes por un doloroso golpe en la rodilla derecha. Veremos en una de sus cuentas cuántas semanas va a tardar en tener esa recuperación. Patrick Mahomes tenía el balón por ahí de la yarda 1-2, quiso meter el touchdown, lo logró, pero a consecuencia de que el ligamento cerrado de la pierna se dice que puede estar fuera dentro de 3 a 4 jornadas fácil. Sí, es lamentable, ¿no? El inicio de los Chiefs, si no me equivoco, ha sido medio, ¿no? Ha sido muy tibio. Y con muchas expectativas, Expectativas, habiendo venidos de un Super Bowl, que la verdad,
bueno, finales, ¿no? Porque no estuvo en el Super Bowl, pero fue de los finalistas y dejó mucho que desear. Yo lo hacía como uno de los finalistas, pero jugaban la final, pero no llegaron, desafortunadamente. Pero me intriga eso que dices tú, la cuestión de que fue un partido no tan interesante. No tan interesante. Viendo el Fíjate, marcador, yo Flaco, no sé qué es lo que está pasando con los Broncos de Denver. Es un quarterback totalmente de elite. Llevó precisamente a los Ravens, a los Cuervos a un Super Bowl. Los llevó a conquistar, es uno de los ganadores de Lombardi, pero no logra despegar con los Broncos de Denver. La línea de la defensa de ayer fue totalmente apacible, se vio tibia. Sí. LeVon Bell, todas estas personas que llevaron a Peyton Manning a ganar su último Super Bowl, pues no, simple y sencillamente ayer no salieron. Sí. Y el Thursday Night Football pues fue un partido con altas y bajas, como siempre lo ha sido, y me parece ser que después de dos derrotas consecutivas de los Kansas City Chiefs, sí, por fin regresan a la senda de la victoria, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Con una lesión. Se va prácticamente casi 4 semanas. 4 semanas, y el calendario para el día domingo de la NFL, bendita NFL, se nos está yendo como agua en la boca. Como agua, y más cuando ves a tu equipo ganar, ¿no? Claro, arriba los New England Patriots. Y los 49ers. Fíjate que a las 12 del día, Los Ángeles estarán enfrentando a los Falcons de Atlanta. Además, Miami estará junto con Buffalo. Es de los sotaneros, es de los peores. También a las 12 del día. Los Jaguares de Jacksonville estarán enfrentándose a Cincinnati Bengals. Esperemos que por ahí Andy Dalton ya dé la sorpresa. Y que, fíjate que también tenía muchas expectativas con Andy Dalton y los Bengals, pero también se fueron dando. Además, los Jaguars vienen con su segundo quarterback después también de la lesión de Nick Foles, que venía con muchas estrellas proveniente de Filadelfia, de las Águilas de Filadelfia. Además, continuando con la NFL y el calendario, Minnesota va a recibir a Detroit también a las 12 de la tarde. Los Raiders Oakland van a estar enfrentándose a Green Bay. Además, Houston estará enfrentándose en contra de Indianapolis. Houston, tenemos un problema. La semana pasada le ganaron a Kansas City. Sí, qué bastante partidazo en el Sunday Night Football. Ahorita que dices que es un altibajo en Kansas. Kansas se la vio negras con un sotanero, ¿no? Podría decir. Fíjate que los Texans vienen fuertes, ¿eh? Esta temporada. Los Texans vienen fuertes. Y además, Arizona viene contra los Giants. Bueno, si me permites, para terminar la liga de juegos, es San Francisco 49ers contra Washington, ¿no? Que pues ojalá siga este equipo con su racha ganadora. Posteriormente, Los Ángeles Chargers contra Tennessee. Los Titanes de Tennessee van a enfrentarse contra Los Ángeles. Luego, los Santos de Nueva Orleans contra Chicago Bears, ¿no? Baltimore contra Seattle, y las Águilas de Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas. Al último, pero no menos importante, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Jets de Nueva York, ¿no? Ese es en el lunes por la noche. El lunes por la noche. Y descansan, pues, si me permites, perdón, Marco, Cleveland, Pittsburgh, Tampa Bay y Carolina descansan. Esperemos que ya Pittsburgh también logre enderezar su senda de derrotas. Además, hay que decir que en la Liga MX, después de que toda la semana se habló de que los Tiburones Rojos del Veracruz, que precisamente tampoco son como de los ganadores, que no iban a jugar por algunas cuestiones de adeudo de pago de los jugadores, el día de hoy me parece ser que se van a estar enfrentando contra los Tigres de Nuevo León. Así es. También otro de los partidos a destacar, Mauricio Chumacero. Sí, bueno, nada más para puntualizar, sí va a haber partido entre Tiburones y Tigres, sí va a haber pagos, hubo un malentendido, pero sí va a haber juegos. Juega también Puebla contra Atlas el día de hoy a las 7 de la noche, Santos contra Tijuana, que bueno, Santos viene de los primeros lugares y se enfrenta contra un equipo de Tijuana que también viene medio flojo, ¿no? Luego viene el partido de Cruz Azul contra Morelia el día sábado a las 5 de la tarde y Pachuca contra Juárez. Así son los deportes. Vamos a estar devastando los deportes la siguiente semana también con todos los marcadores, quién está adelante, quién está atrás, y aquí cerramos los deportes. Muy bien. Fíjate que antes de despedirnos, Mauricio Chumacero, déjame decirte, si me es permisivo, agradecerle a todas las personas que están conectando a través del Facebook Live, a través de la página de Vive Radio, quien bien nos ha recibido y nos está acogiendo en esta cabina sumamente cómoda, está premiable este tipo de situaciones. También muchas gracias a las personas que nos están ayudando ahí en el máster, a la señorita que nos está produciendo, al caballero que nos está también ayudando por ahí. Y antes de irnos, quiero recomendarles este libro en la recomendación del Diario Consentido. Recuerden que toda la semana vamos a estar metiendo las notas, todos los aconteceres dentro de nuestra fanpage de Facebook. Este es El Mundo Feliz de Aldous Huxley, uno de mis escritores favoritos
véngase la redundancia. Aldous Huxley habla en este libro acerca de la premiación del placer en una distopia social en la cual los seres humanos ya no tenemos permitido podernos procrear, nos separan desde el momento en el que nacemos, nacen en probetas, Nacemos en probetas. se separan de betas, alfas, desde que Deltas, naces, gamas. desde que naces te empiezan a prevenir qué es lo que va a ser de tu vida. Una Sí. distopia que no se ve tan lejana a lo que lejana. vivimos hoy en día. Sí, de hecho es algo que me suena como a déjà vu, ¿no? Algo que se está viviendo, este miedo a tener familia, este miedo a tener un acercamiento, y que no es el único título, visto, si hablamos de libros, en ese libro se habla el asco, el miedo a reproducirse, tener este contacto sexual entre hombres y mujeres. Hay una película con Arnold Schwarzenegger donde también sucede este tipo de miedo a relacionarse físicamente con las otras personas, al grado de usar una diadema, ¿no, Marco? ¿Y por qué la evocación de este libro? Porque el diario consentido tiene precisamente, tenemos un mundito aquí atrás, porque el diario consentido habla acerca también del mundo feliz. En esta teoría que da el lingüista también, Aldous Huxley, investigador, habla acerca de su teoría del placer. Y es que lamentablemente estamos subyugados a ese placer, sea amoroso, sea monetario, sea de social, sea cual sea, el placer nos tiene dominados. Somos sujetos del placer, ¿no? Somos sujetos también de deseo, Y de deseo. decía Arthur Schopenhauer. Vamos a subir la nota en nuestra fanpage de Facebook, nos está comiendo el Léanla. tiempo. Lean si tienen el tiempo, lean por favor. La recomendación que les podemos dar, somos 2 ratones de biblioteca, me encanta devolar libros, Mauricio Chumacero también. Y Lean sin pretexto, a ver si van en el transporte, van en la escuela, lo primero que tengan de acompañante, el mejor acompañante en la ciudad y esa jungla que muy bien decía Marco, en este mundo feliz, es un libro. Y como un buen amigo, el libro jamás va a decir lo que queramos escuchar, siempre nos va a poner un hachazo en la cabeza, nos va a hacer pensar, nos va a hacer sufrir, y sin duda también nos va a hacer reír y reflexionar. Y lo que busca también este diario es hacerlos reflexionar. Pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado, loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho. No sé si te amé poco. Pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. ¿Y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño duerme dentro de mí? Pero te digo adiós para toda la vida. Siga pensando en ti. Muy bien, muy profundo, Marco. Llegamos al final del diario Consentido. Muchísimas gracias, Mauricio Chumacero. Gracias a ti, aquí seguimos el próximo viernes. El próximo viernes, en punto de las 6 de la tarde, a través de Vive Radio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectando a través del Facebook Live, a todos los que estuvieron en la página de Vive Radio. Si nos es permisivo, la próxima semana estaremos devastando más noticias acerca de este mundo feliz. Mauricio Chumacero, Marc López en los micrófonos. Usted está bien informado. Si nos es permisivo, nos vemos la próxima semana. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.